¿Cómo está conformada la cavidad torácica? ¿Cuál es la base ósea de la cavidad torácica? ¿El techo qué hay? ¿Cuáles? Vértebras torácicas. ¿Y qué músculos tenemos aquí? Véanlo aquí, véanlo aquí, que viene desde aquí así. Si leyeron el origen, se origina en las 6, 7 primeras vértebras torácicas en los cuerpos. Y continúa insertando en los cuerpos de las vértebras cervicales. Músculo largo del cuello. ¿Cómo estudian, no? ¿Cómo estudian? Miren, es este. Entonces, eso nos va a formar el techo de la cavidad torácica. Las paredes laterales. Costillas. ¿Qué músculos tenemos aquí? Ay, bueno, algo. Cualquiera. ¿Y el suelo que tenemos? No, que el hueso esternón. ¿Qué músculo va aquí? En el suelo del esternón, Recto miren, abdominal. ¿En qué cavidad estamos? No, ¿en qué cavidad estamos? Torácica, entonces es recto. Torácico es un músculo que no habíamos visto, vimos el torácico lateral y aquí sobre el esternón, miren, va el recto torácico. ¿Bien? Bien. Hay una entrada en la cavidad torácica, en todas las especies, estoy hablando en general, que es igual. Entonces, ¿cómo se delimita la cavidad torácica? Primera vértebra torácica, primer par de costillas y el manubrio del esternón. La salida, como vemos, es mucho más amplia que la entrada. En la entrada aquí apenas me caben 2 dedos y eso es la salida, pues va a ser todo esto. Limitada por última par de costillas, última vértebra torácica. ¿Cómo se llama todo esto que forman aquí los cartílagos costales? ¿Cómo se llama todo lo que nos forman los cartílagos costales? El arco costal. Y terminamos aquí en el cartílago sifoides. Entonces, esas son las paredes. La salida, ¿qué músculo la limita? De aquí quedaron pedacitos de ese músculo, véanlo, ahí va. El músculo diafragma, que eso lo vamos a ver después cuando veamos los que quedó en los órganos. El músculo diafragma, que va a estar dividiendo aquí, cavidad torácica, él va así más o menos, de esta forma, hacia esta curva. Cavidad torácica de cavidad abdominal. Bueno. La cavidad torácica se encuentra cubierta por una fascia. Esa fascia se llama la fascia endotorácica. Y va a ser esta capa gruesa, no esta delgadita que se levanta encima, sino la gruesa que queda abajo. Ella va a venir aquí, recubriendo las costillas, es toda esta fascia que va aquí, y aquí en el medio nos va a formar esto, un rafe medio, que nos va a dividir la cavidad torácica en 2 hemitórax. Aquí sí no había quedado nada, aquí sí se rompió. O sea, ese rafe medio baja aquí y nos divide la cavidad torácica en 2 hemitórax. O sea, uno derecho y uno izquierdo. Este rafe no lo tiene el bovino. O sea, el bovino no va a tener dividida la cavidad torácica, no va a ser una sola. Importante eso. ¿Por qué? Recordemos que esto va a estar al vacío. ¿Cómo funcionan los pulmones? ¿Qué músculos mueven los pulmones? Eso es anatomía 1. Eso no vimos. Y así van a seguir por la carrera. No lo vimos. ¿Cómo funcionan los pulmones? ¿Los pulmones tienen músculos? El único músculo que tienen los pulmones es músculo liso, que dilata y contrae los bronquios. ¿El resto? Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funcionan los pulmones? ¿Cuáles son los músculos de la respiración?
Entonces los dije cuando les expliqué músculos. Deduzcan por las acciones. El abdominal. Bueno, no es su propia, pero sí ayudan en la respiración, pero no son propiamente dicho, que no siempre. El diafragma Pectorales. es el principal músculo de la Pectorales, inspiración. No, pectorales no. Intercostales. No, no había escuchado. No, pero no escuché. Hablo como hablan por allá antes. Creo que les duró. No, no, sí. ¿Cuáles más? Hasta ahí llegó. Diafragma, intercostales. Según lo que estudiaron, ¿cuáles más mueven las costillas? Ayudan en la inspiración y en la expiración. Elevadores de las costillas. ¿Sí? El retractor de las costillas. Entonces, esos son los músculos de la respiración. ¿Cómo funciona eso? Como ven, esta fascia está cubriendo todo, inclusive va pegada aquí también. Miren, toda esta membrana gruesa que hay aquí pegada al músculo diafragma es esa fascia. Entonces todo esto va a quedar al vacío. ¿Sí? Esto queda aquí una presión negativa al vacío. Cuando los músculos de la respiración hacen ese movimiento, se jalan, se expanden las costillas, ¿qué pasa? Como eso está al vacío, pues el pulmón también llega, se dilata, ¿cierto? Y después, ¿qué pasa? Las costillas se comprimen y pues comprimen los pulmones. O sea, el pulmón solo no hace esto, sino son las costillas las que se mueven por medio de los músculos de la respiración. Entonces ellas comprimen, ellas dilatan, ¿sí? Se expanden. Entonces el pulmón, como está al vacío, cuando las costillas se expanden, pues se jalan el mismo pulmón. Entonces el pulmón también se abre y lo comprimen después. Entonces así entra y sale el oxígeno. Entonces, ¿por qué es importante ese RAFE medio? Si hay una perforación aquí,